Bienvenidos a nuestra serie de exposiciones bíblicas Aprendizajes de Cuarentena. Deseamos que esta experiencia de pandemia nos instruya y nos enseñe, y en este día aprendamos un poco de privación. Dios te bendiga. Muy bien, hermanos, bueno, qué alegría estar con ustedes en esta mañana. Y pues ya Parmenio nos decía de los impases tan bellos también, que hacen parte de una familia que se reúne, que quiere hacer lo mejor, pero que no se quiere editar. Nosotros somos nosotros y bendito sea el Señor en todas las cosas. La verdad, estoy muy contento de verles el rostro, de verles saludándose unos a otros. Gracias al Señor por ese hermoso detalle que hemos tenido hoy. Y bueno, vamos a ver cómo seguimos mejorando y seguimos avanzando para que cada día estemos más cerca, como pretendemos hacerlo. Hermanos, vamos adelante con la exposición bíblica de esta mañana, y gracias a Luz Dari por la oración que ha hecho por nosotros. Gracias, Luz Dari, por esa bella oración, y estamos preparados aquí en nuestro corazón para sujetarnos a la voz del Señor, a lo que Él quiere decirnos e instruirnos en esta mañana. Mis hermanos, 24 de marzo del año 2020, un día que todos nosotros recordaremos, el inicio de la cuarentena debido a la pandemia que se extendió y se sigue extendiendo por todos los rincones de nuestro mundo. Solamente hasta hace unos días atrás ha terminado la cuarentena. Y la verdad, ha sido un proceso duro para mí, especialmente los primeros meses que me supuso una circunstancia que pues, yo nunca había experimentado. Creo que ninguno de nosotros habíamos vivido algo de ese estilo. Y bueno, unos experimentamos tal vez como cierta tristeza por algunas pérdidas que vivimos en los primeros días. La verdad, una de mis aflicciones era privarme de verlos a ustedes. Pero esta pandemia ha supuesto grandes desafíos para muchos. La economía se ha visto muy golpeada, muchos de sus empleos, la salud, también el dolor y la muerte que ha llegado a muchas personas en el mundo, pero también aquí en Colombia, y tal vez algunos familiares tuyos. Bueno, gracias al Señor, nosotros aquí en el Redil de Laureles podemos decir que ninguna persona ha fallecido a causa de la pandemia. Pero ha sido difícil, ha sido muy duro. Cambios se han dado de manera acelerada, especialmente en la tecnología, en el teletrabajo y otras cosas que nos ha obligado este estado de enfermedad, de virus, de pandemia. Y esta cuarentena le ha traído aprendizajes a muchas personas. Yo espero que, en serio, para todas las personas en el mundo esto haya sido una época de reflexión. Sin embargo, nosotros aquí en el Redil de Laureles no queremos suponer que tal vez para ti fue ya un aprendizaje. Yo he hablado con varios de ustedes que me han compartido lo hermoso que ha sido este tiempo, aunque ha sido también difícil. Pero hoy iniciamos una nueva serie de exposiciones bíblicas que hemos titulado, como el slide lo presentaba, Aprendizajes de Cuarentena, un poco de. Y a lo largo de todas estas semanas y de unos meses estaremos estudiando lo que nos dejó la cuarentena, los aprendizajes que esperamos hayamos recibido del Señor. Y por eso es que vamos a reflexionarlos juntos como iglesia, porque si tú estás en el punto en el que yo no aprendí mucho, la verdad, de esta pandemia, pues
Para eso somos la iglesia, para animarnos, instruirnos, exhortarnos los unos a los otros. En estas semanas estaremos estudiando que la cuarentena nos dejó un poco de mansedumbre, un poco de dependencia, un poco de vulnerabilidad, un poco de privación y muchas cosas más. Y justamente en esta mañana vamos a iniciar esta serie de exposiciones con el primer aprendizaje. Un poco de privación. Qué dura es la privación, ¿cierto? Pero podemos aprender de ella. Y para aprender, vamos a estudiar la cuarentena de la persona más espectacular que ha pisado esta tierra, porque esa persona también vivió su propia cuarentena. Así que para eso, por favor, vayan a sus Biblias, prende tu Biblia o abre tu Biblia en el Evangelio de Mateo y vamos a leer el capítulo 4, ese episodio conocidísimo de la tentación del Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 4, desde el versículo 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Esta es la palabra de Dios a la que nos sujetamos todos nosotros en esta mañana. Señor, nosotros no estamos en presencia de alguien imaginario, ni de alguien que resulta como una muleta para nuestras vidas, que simplemente nos estás ayudando psicológicamente para sobreponernos. Señor, tú eres el Dios vivo, el Dios que creó el cielo y la tierra, el Dios que está presente. Y hoy me alegro tanto, Señor, al ver mis hermanos y a mis hermanas. Pero me alegro tanto al recordar, Señor, que tú estás en medio nuestro, aunque todos no estamos reunidos aquí en la sede de la iglesia, pero sí estamos unidos a través de la unidad que tu Espíritu Santo nos da. Gracias, Padre, Padre, que tu palabra hoy, Señor, pueda bendecirnos, animarnos, que la fragilidad mía, Señor, no sea un impedimento para la exposición bíblica. Te ruego, Señor, que alumbres el corazón de los que están en tinieblas. Te ruego, Señor, que infundas tu amor y tu gracia a quienes están desesperados y abatidos. Y que el aprendizaje de cuarentena en el que hemos de reflexionar hoy, Señor, nos lleve a ti cada día más, Padre precioso, en el nombre de Jesús.
Amén. Que así sea. Entonces, hermanos, como notan en el texto, Jesús está en cuarentena y no es la cuarentena que se entiende en medicina, que es como ese método de aislamiento que procura evitar la propagación de una enfermedad que es contagiosa. Jesús no está enfermo. Es más, Él está en una cuarentena porque su Padre, nuestro Dios, la pensó para que allí Jesús fuera puesto a prueba a través de las horribles y diabólicas intenciones de Satanás. Si tú te imaginas, tratas de pensar en la cuarentena de Jesús, vas a darte cuenta que hay una circunstancia que es característica a esa cuarentena que Jesús está viviendo, y es la privación. Jesús está en un desierto. Trata de pensar esa escena. Allí Jesús en su cuarentena está privado de sus amistades, está privado de la seguridad de la ciudad. Jesús está privado de algo tan básico como el alimento. Eso es lo que nos dice el texto, que Jesús ayunó durante toda su cuarentena. Así que el riesgo de perder la integridad física, la integridad emocional, aún la integridad mental es altísima para el Señor Jesucristo. La posibilidad de morir es real. Él está en circunstancias muy parecidas a la pandemia que hemos vivido en el mundo entero. Y estando allí, debemos preguntarnos, ¿qué fue lo que Satanás pretendió sobre la vida de Jesús ahí en esa cuarentena? Porque posiblemente es algo que también está pretendiendo en tu vida. Pero además de eso, lo más importante es cuáles aprendizajes de cuarentena triunfaron en la vida de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros también las aprendamos. Entonces, los 3 aprendizajes de cuarentena que quiero mencionar serán las tentaciones de nuestro Señor, a las que fue sometido. 3 aprendizajes en 3 tentaciones. Entonces, adentrémonos en la primera tentación. Le dice el diablo al Señor: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo te parece eso? Parece que el diablo estuvo presente en el bautismo de Jesús, porque si tú ves unos versiculitos arriba del texto que acabamos de leer, te das cuenta que narra el episodio cuando Jesús es bautizado. Y en ese texto se dice que se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en él hallo mi complacencia. Parece que el diablo estaba ahí presente también en el bautismo. Y mientras Jesús estaba de cuarentena, Satanás le dice: escuché que eres hijo de Dios y que eres amado. ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás en estas condiciones? ¿Por qué estás aceptando la privación? Si se te ha dicho que tú eres el Hijo unigénito de Dios y que además eres amado, tú tienes la capacidad de resolver esta situación. ¿Qué vas a hacer? Resuélvela. Impresionante. Solamente Jesús, por el poder del que estás revestido al ser Hijo de Dios, tú puedes hacer algo para que esta cuarentena se resuelva ya. Tú puedes hacer algo, Jesús, para que tu necesidad, la necesidad física que sientes, se resuelva. Crea alimento, sacia tu hambre. Es lo menos que puedes hacer por ti mismo, Jesús. Sálvate, sálvate, Jesús. No te quedes así. Yo no sé, mis hermanos, si logras notar lo oscura
y lo infernal que es esta tentación. ¿Qué es lo que el diablo está buscando sobre la vida de nuestro Señor? Que quizá está buscando sobre tu propia vida también. ¿Qué es? Que Jesús se salte su relación de dependencia con el Padre y que Él resuelva la situación por sí mismo. Fácil, fácil. Es tan simple, está tan presente en nuestra vida y por eso es tan triste meditar en esta primera tentación, hermanos. Es tan doloroso porque ahí está nuestra historia. Ahí está la historia del género humano, en esta primera tentación, la tuya y la mía. Pero te voy a recordar una historia de nuestros antepasados. ¿Tú recuerdas cuando Israel fue sacado de la esclavitud en Egipto? Y Dios le había prometido que lo iba a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. La voluntad de Dios sobre su pueblo era bendecirlos con la tierra, con vida. Ese siempre ha sido el propósito de Dios con nosotros, que tengamos vida. Pero Dios, en el tránsito que vivía Israel por el desierto, Dios pensó meterlos en un episodio de privación, así como el Señor Jesucristo en este momento. Israel en el desierto fue privado de alimentos y de otras cosas. Eso lo describe Deuteronomio capítulo 8, que te invito a que leas ese hermoso pasaje de la Biblia. ¿Y qué fue lo que dijeron los israelitas cuando el Señor los privó por un tiempito? No, porque estamos en este desierto. En Egipto, aunque éramos esclavos, allí al menos teníamos carne y teníamos pan y teníamos agua. Yo prefiero entregarme nuevamente para ser un esclavo, pero que me den pan. Yo quiero pan. Lo que simplemente necesito es que alguien me resuelva esta necesidad y estoy dispuesto a entregar mi libertad, mi vida, mi alegría, todo lo que Dios quiere para mí. Esa ha sido nuestra historia. Hermanos, si Dios no está satisfaciendo en este tiempo de cuarentena alguna necesidad desesperada que tengo, entonces yo la resuelvo por mí mismo o me la entrego al que sea que esté dispuesto a resolvérmela, pero yo no voy a esperar en el Señor. Y es increíble pensar en lo siguiente, hermanos. ¿Tú sabías que Jesús, en su ministerio público, Jesús pudo haber hecho que multitudes lo siguieran, que hombres y mujeres lo veneraran y se postraran delante de él? ¿Sabes cómo? ¿Sabes qué es lo único que Jesús tenía que hacer? Darles pan. Es más, ¿recuerdas en la multiplicación de los panes? Estaban dispuestos a hacerle rey, pero Jesús se resiste a que nuestra vida con Dios se reduzca al simple hecho de que Él satisfaga necesidades tan básicas, hermanos, como esa. Dios quiere tener una relación profunda, motivada por el amor y por la entrega voluntaria. Dios quiere amarte de manera libre. Pero los hombres, hermanos, queremos solo pan, que me resuelvan lo que necesito y ya. Pero bueno, ¿cuál es el primer aprendizaje del Señor en su cuarentena? Que necesitamos escuchar para nosotros también. El primer aprendizaje de Jesús es: no solo de pan vive el hombre, vive de toda palabra de Dios. El hombre no solo vive por el pan, vive por Dios. Dios mismo es la fuente y el sustento de nuestra vida.
De Él proviene la clase de vida que yo sé que tú anhelas tener, esa vida robusta, abundante, que brota dentro de ti como si fuera una fuente. Dios es el que te puede dar eso y no el pan. Eso es lo que Jesús aprendió y dijo y proclamó para que nosotros, hermanos, también afirmemos eso en esta cuarentena. Ese primer aprendizaje. Y yo no sé cuál ha sido una de las privaciones que tú has experimentado en esta cuarentena, hermanos. No sé. Había tantas, ¿no? Pero Jesús nos desafía a creer que no solo de alimento vive el hombre. Si te viste privado de él, no solo de pasear vive el hombre. Si te viste privado de poder salir, no solo de los encuentros sociales vive el hombre. La vida que todos anhelamos proviene de nuestro Señor. Y aunque en momentos de nuestra vida Él decida privarnos de aquellas cosas buenas, no debemos saltarnos nuestra relación de amor hacia Él por satisfacer esa necesidad. Debemos seguir esperando en Él, aún en medio de la privación. No entregarte a la incredulidad, no de entregarte al escepticismo. Nada de eso, mis hermanos, nada de eso. Y casi nos podemos imaginar a nuestro Señor Jesucristo diciéndole a Satanás en medio de su cuarentena: Satanás, aunque mi Padre no me diera pan en esta cuarentena, prefiero morir antes que reducir mi relación con Él a la satisfacción de una necesidad. Él es más grande que cualquier cosa que pueda vivir. No me lo voy a pasar por alto de ninguna manera. Ahí está el primer aprendizaje del Señor. Esperemos que tenga algo que ver contigo, que tú halles también implicaciones de este aprendizaje. Pero movámonos al segundo aprendizaje que aparece en la segunda tentación. Le dice el diablo a nuestro Señor Jesucristo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿Cómo te parece la astucia del diablo? Casi Jesús acaba de citar en su primer aprendizaje de cuarentena, acaba de citar Deuteronomio, capítulo 8. Así que es como si Satanás le estuviera diciendo: Jesús, a ti te gusta citar la Biblia, yo también te la sé citar. Mira que yo también la sé y te la voy a decir. Tírate abajo, Jesús. Y el diablo está trayendo una cita del Salmo número 91. Por supuesto es una cita limitada y fragmentada, pero es la cita. Y un paréntesis acá para ti, amigo, que nos estás escuchando en esta mañana, o si escucharás esta exposición bíblica algún otro día de esta semana. Ten cuidado, ten cuidado. El diablo es religioso. El diablo también sabe citar la Biblia para alejarte de Dios. Y hay hombres y mujeres que tristemente abundan para engañarte y esclavizarte. Cuidado con ellos. Y aquí cierro el paréntesis, hermanos. ¿Qué está buscando Satanás sobre la vida del Señor Jesucristo en esta segunda tentación? Que pareció un poco extraña, ¿no? Ya que Jesús insiste en confiar en su Padre, estaría pensando Satanás:
ya que me dice que Él no se va a pasar por alto la relación con Él. Entonces, ¿qué tal si invito a Jesús a que su relación con Dios esté mediada por lo milagroso, por lo espectacular? Eso es más o menos lo que Satanás pretende en la vida del Señor Jesucristo. Y es que ponte a pensar en una cuarentena bien dura, que esté apretando bien duro. ¿Qué es lo que resultaría más útil? ¿Qué es lo que resultaría más afirmador de nuestras vidas y de nuestra identidad? ¿Qué sería lo más necesario en una cuarentena bien dura? Que Dios nos demuestre su amor a través de lo espectacular y lo milagroso. ¿No te gustaría? ¿No te parece muy atractivo lo que Satanás está invitando, seduciendo y tentando al Señor Jesucristo? Y una vez más, ahí está nuestra historia. Ahí estás metido tú y ahí estoy metido yo, en esta segunda tentación. Yo voy a colocarles un ejemplo de mi propia vida. Y como les he dicho en otros momentos, no es que sea muy espectacular lo que haya que decir, pero puedo decirles algo de cómo yo también caí acá. Recuerdo en años pasados, cuando Jesús me dio vida, muy recientemente de mi nuevo nacimiento, yo recuerdo que yo oraba y oraba y oraba en las mañanas, en las tardes, en las noches, y hacía vigilias y un montón de cosas. Y yo le rogaba al Señor por cosas grandes. Yo quería cosas espectaculares, quería orar por los enfermos, quería orar por las personas que tuvieran alguna dificultad en su cuerpo, que tuvieran el pie cortico, que estuvieran en silla de ruedas, cualquiera de esas cosas maravillosas y espectaculares. Yo oraba por eso, yo oraba para predicarle a multitudes y llenar estadios. Y le rogaba fervientemente por eso, Señor. Y recuerdo cuando eso no pasaba, me sentía tan triste, me sentía tan desanimado. Pero en una ocasión yo recuerdo que yo oré por alguien que estaba enfermo y la persona tuvo una mejoría. La persona se recuperó. Y yo recuerdo en ese momento cómo me sentía amado por el Señor, cómo me sentía escuchado en mi oración. Sentía afirmación de parte de Él. Porque ponte a pensar por un momentico, aunque la situación sea tan dura como una pandemia, lo milagroso se ofrece como un ancla, como una afirmación de nuestra seguridad. Y esto no solamente es una tentación para el cristiano, no solamente fue una tentación para Jesús, lo es para todo el mundo. ¿O acaso tú no has conocido hombres y mujeres que aún tal vez en esta pandemia se han arrojado a brujos y adivinos y todas esas personas que tristemente están rebeladas contra el Señor a hacer algo que aparentemente resulta milagroso en esta época de escasez y de crisis? Y esos hombres se han entregado a esos milagros y esas cosas espectaculares, aunque provengan del diablo mismo. Así somos nosotros. Eso nos afirma. Necesitamos resolverlo de alguna manera, porque esta cuarentena está apretando. Señales, prodigios, milagros. ¿Tú sabías que al Señor Jesucristo le pidieron eso para poder seguirle, para poder convertirse en uno de sus discípulos en varias ocasiones? Pero recuerdo una vez en la que los líderes religiosos, mientras el Señor estaba crucificado, le decían: tú, bájate de allí, de esa cruz, y si te bajas de esta cruz, nos demostrarás realmente que eres lo que dices ser. Bájate y creeremos en ti. Jesús se resiste a que la relación con Él, que Él quiere que tengamos,
sea mediada por lo espectacular y por lo milagroso. Hay algo más profundo y más grande que eso, mis hermanos. Y eso es lo que Dios quiere de ti, y eso es lo que Jesús nos está diciendo que necesitamos aprender, que tú y yo necesitamos aprender en este momento. Entonces, ¿cuál es el segundo aprendizaje de Jesús de manera resumida? En esta horrible tentación que el diablo le hace, Jesús le dice: no pongas a prueba al Señor tu Dios. En otras traducciones dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y tentar al Señor en ese contexto es pedir una señal de su presencia, demandar que Él me manifieste algo para yo poder seguir sosteniendo mi relación con Él. Qué cosa más tremenda esa. Y Jesús se resiste a la tentación, se resiste a demandar de su Padre una demostración de su poder para seguir confiando en Él. No, Jesús no tiene que tentarlo. Jesús no tiene que ver nada espectacular. Jesús sabe quién es su Padre, fiel, amante hasta lo sumo, infinitamente misericordioso. Jesús sabe quién es su Padre y Él está a su cuidado. Él no va a hacer que lo milagroso y lo espectacular sea lo que medie su confianza y su amor hacia Él. En otro sentido, lo que Jesús está diciendo es que Él va a seguir confiando y amando a su Padre, aunque Él no haga los milagros que le ayudarían a estar mejor en su cuarentena. Cuidado con eso, hermana. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado con ir detrás de el que sí sabe orar, el que sí me sabe imponer las manos y bendecirme en esta cuarentena. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado con esa búsqueda necia de resolución de esta situación. Cuidado con ese que te dice que puede ir a hacer algo por tu negocio o que él va a hacer que milagrosamente tus finanzas se levanten. Y cuidado con eso, hermano. Cuidado con eso. La relación con Dios ha de ser mucho más profunda que simplemente esto. Como en la primera tentación, podemos imaginar a Jesús en este momento diciéndole a Satanás lo siguiente: Satanás, aunque mi Padre no me hiciera milagros en esta cuarentena, prefiero morir antes que reducir mi relación con Él a una señal de su presencia. Es mucho más grande que eso. Amén. Amén. Que así sea para todos nosotros. Y finalmente, el tercer aprendizaje del Señor Jesucristo en su propia cuarentena, que está retratada en su tercera tentación. ¿Qué es lo que se le dice al Señor allí, en ese estado como el que nosotros posiblemente algo de eso hemos padecido en medio de esta pandemia? A Jesús se le dice: Jesús, todo esto te daré. Observa los reinos, observa los ideales de la cultura, observa aquello que el mundo anhela con todo el corazón. Observa todo eso, Jesús. Yo te lo daré si te postras y me adoras. ¡Wow! Fuerte. Esta tentación es fuerte, dura como las dos anteriores. Es tan dura como nuestra cuarentena, como la que hemos vivido. Esa cuarentena de Jesús estuvo llena de privaciones. Jesús no sabía exactamente lo que seguía, como nosotros tampoco sabemos exactamente qué es lo que va a seguir.
si vamos a tener que volver a confinarnos o no. No sabemos qué es lo que va a pasar. Y alguien en medio de esa circunstancia te sugiere al oído y te dice: no solo te quito el hambre. ¿Tienes hambre? No solo te quito el hambre, te doy lo que siempre has ambicionado: éxito profesional, si esta pandemia ha hecho que pierdas tu trabajo; una familia maravillosa, si esta pandemia ha hecho que entres en crisis con tu esposa y con tus hijos; casa y finca te doy, si esta pandemia representó que tu hipoteca se haya visto alcanzada, o el crédito que tienes en el banco con tu casita, o quizás has tenido que pensar en vender la casa. Ahí alguien te sugiere dártela. Enorme autoestima te ofrece por si esta pandemia te ha bajado los ánimos. Seguridad financiera, salud para tus hijos, las mejores habilidades sociales, bienestar, bienestar, bienestar. Te ofrezco eso. Imagina esa tentación. El diablo le está diciendo a Jesús: sabemos que el Hijo de Dios ha venido a ser rey, pero ¿cómo vas a ser rey así? ¿Cómo vas a ser rey en un desierto con cara de muerto de hambre y con aspecto de muerto de hambre? No, eso no es favorable para la vida que fuiste hecho, para la vida para la que te encarnaste. Fuiste hecho para ser rey. Sé rey, sélo ya. Yo te lo ofrezco. Lo único que tienes que hacer es postrarte delante de mí, adorarme, y no más que eso. Póstrate ante mí, adórame a mí, teme a mí, le dice Satanás a Jesús, y te voy a ahorrar todo el camino para que seas rey ya. Y que yo no sé si tú logras sentir en tu corazón lo susceptible que somos a estas tentaciones y a estas sugerencias. Se te ofrece todo a cambio de que temas y adores al diablo. Y no te engañes, amigo, hermana y hermano, no te engañes. No pienses que lo que el diablo le está diciendo a Jesús es que se vuelva satanista o que empiece a participar del culto al diablo por ahí en algunos lugares que existen. No, el diablo es más sofisticado que eso. Él no le está pidiendo eso. Lo que sí le está pidiendo más bien es algo sencillo y simple. Lo que Satanás quiere es que le entregues tu amor, le entregues tu temor a los ideales de la cultura. Aquello que la cultura dice es lo más importante, es lo mejor, es lo que nos dará vida. Los ideales culturales, sean de izquierda, de derecha o de centro, cualquiera sean. Los ideales, sean modernos o posmodernos. Que los valores del mundo sean tu esperanza. Que no temas ni adores al Dios único y verdadero, y que no aprecies los valores de su reino. A cambio de eso se te dará todo. Fuerte. Tremenda tentación. En resumidas cuentas, Jesús está siendo tentado en no solo resolver la cuarentena ya y volver a el bienestar que tenía antes de verse en el desierto, e ir a ser rey y recibirlo todo a cambio de adorar a alguien diferente a nuestro Dios, a nuestro Creador. Sin embargo, ¿cuál es el tercer aprendizaje de nuestro Señor Jesucristo en su propia cuarentena?
Él lo expresa diciendo, una vez más citando la Biblia, Deuteronomio: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Hermanos, estas palabras son extraordinarias. Jesús está resistiendo a recibir todo lo que aparentemente el mundo puede prometer, todo lo mejor que hay en Él. Se resiste a eso. Pero miren la condición. Miren lo que Jesús está diciendo: adora solo al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Pero sabes, Jesús está expresando esas palabras en medio de una cuarentena larga, 40 días en el desierto. ¿Y sabes qué ha tenido Jesús en esos 40 días? Tiempo para meditar en las implicaciones de su vocación como hijo de Dios, como el amado de Dios. En esa cuarentena Jesús está entendiendo de manera más clara que su Padre lo está llamando a ser ese siervo sufriente que nos anticiparon los profetas, que nos anunciaron los profetas. Jesús está diciendo, en medio de la invitación que Satanás le hace a recibir el reino y lo mejor, Jesús sabe que su Padre le está diciendo que Él será rey, y su exaltación como rey y su glorificación será en una cruz. Imagínate el nivel de entrega y de amor del Señor Jesucristo. No es que el Padre le esté prometiendo: hijo, vas a salir de esta cuarentena y vas a ser lo mejor y el rey, hijo, vas a salir de esta cuarentena para enseñar a los hombres, hijo mío, pero después tú vas a ser exaltado como el rey, como la esperanza, como el Mesías de los hombres en una cruz. Allá será tu lugar de exaltación. ¿Qué? Wow, hermanos. Wow. Ese es mi destino, ese es mi futuro. Ese es el futuro que mi Padre ha deseado para mí. Mi Padre es bueno. Y después de que me exalte y me corone en la cruz para la salvación de todos los que creen en mí, diría el Señor Jesucristo, después será el Cristo exaltado como lo es el día de hoy, sí. Pero antes de eso atravesaría la cruz. Hermanos, aprendizajes de cuarentena, de la cuarentena del Señor. ¿Qué aprendizaje principal podríamos recibir en esta mañana? Nosotros que también estamos en una situación difícil como colombianos, pero también como latinoamericanos y como habitantes de la tierra. ¿Qué nos enseña Jesús en medio de las privaciones? Nosotros, hermanos, todos nosotros, todos los hombres, debemos amar al Señor por lo que Él es, no por lo que Él nos puede ofrecer. Nosotros en la privación debemos seguir confiando en Él y no entregarnos a falsos salvadores, seamos nosotros o sean otros. No hemos de hacer eso. Nuestro temor y nuestra reverencia no pueden estar en el coronavirus. Deben estar puestas en Él, en el Señor. Ahora, hermanos, para orar finalmente, ¿quién podría vivir así en esta pandemia? ¿Quién podría responder con esa absoluta entrega que manifiesta nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién podría decidir como Él decidió? ¿Tú crees que tú estás engañada y estás engañado? Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto no para ser un ejemplo para nosotros simplemente o especialmente, no para que nosotros sepamos cómo afrontar la cuarentena. Sí iba a pasar eso, pero antes de eso, Jesús vivió la cuarentena y fue tentado allí para que Él triunfara
sobre todas las tentaciones que también nos llegan a la vida y las tentaciones a las que nosotros hemos decidido claudicar. Nosotros hemos cedido a la tentación. Nosotros sí nos hemos entregado al pan y hemos querido la solución de nuestras necesidades pasando por alto al Señor. Nosotros sí hemos querido ver lo milagroso y lo espectacular. Y si Él no se muestra al Señor con un milagro, entonces me enojo con Él. Nosotros hemos sido de los que amamos lo que este mundo ama. Hemos valorado los ideales culturales por encima de los valores del reino de Dios. Los hemos amado. Y todo eso merece la muerte tuya, la muerte mía. Pero esa es la hermosa noticia del evangelio, de la gracia de Dios, que Cristo vino a hacer por nosotros lo que nosotros no pudimos y no podemos. En total fidelidad, el Señor Jesucristo vino para cumplir en total obediencia la voluntad del Padre. Y nosotros que no somos como Jesús, pudiéramos recibir la bendición de ser perdonados por no haber amado a Dios como le debemos amar. Pero además que la obediencia de Jesús ahí en el desierto y en la cuarentena nos fuera imputada. Entonces en esta cuarentena yo como me acerco lleno de alegría y de felicidad al Señor, porque yo he fracasado tantas veces en esta cuarentena motivada por el coronavirus. Tantas veces he fracasado, pero mi temor no está en mi fracaso. Mi esperanza y mi alegría no soy yo, es mi Señor Jesucristo. Él cumplió todas las tentaciones, triunfó sobre todas las tentaciones para que me fueran imputadas a mí. Así es como yo vivo esta cuarentena, recordando sí mis fracasos, pero recordando las victorias y los triunfos de mi Salvador. Él es mi Salvador. Y cuando dejas que Jesús sea el que te rescate, cuando tú no tratas de ser la persona que se rescata a sí mismo, sino cuando dejas que la vida de Cristo y su muerte en la cruz y su resurrección sean tu esperanza, Él mismo enviará el Consolador sobre nuestras vidas, sobre tu vida, para que el Espíritu de Dios, Dios mismo que ahora vive en nosotros, te enseñe a decidir lo mejor en medio de la pandemia, para que aprendas a pensar como Jesús pensó. Pero no puedes hacerlo sin antes hacer de Jesús la esperanza de tu vida. Aprendizajes de cuarentena, hermanos. Todos estos meses, este tiempo estaremos reflexionando en ellos y espero que sean una bendición para ti. Esperamos que esta tarde a las 6 podamos seguir profundizando en estas duras tentaciones que soportó el Señor. Así que ahí estaremos todos puntuales, todos los que quieran, y vamos a orar, hermanos, para que confíes en Jesús, en lo que Él ha hecho por ti, pero además de eso puedas responder como Él, fruto de que confías en Él. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, que santificado sea tu nombre hoy entre nosotros. Te adoramos, Padre nuestro, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien vino a vivir la vida que nosotros no podríamos vivir, quien vino a darnos esperanza en medio de las malas decisiones que tomamos en la pandemia, no solo porque nos perdona nuestras malas decisiones, sino que además nos infunde la fuerza, la voluntad de responder diferente, de responder como Él mismo respondió, amándote a ti por encima de todo, Padre mío, porque tú eres santo y eres limpio y eres confiable y eres santísimo y buenísimo y justicísimo, Señor. Te adoramos en esta mañana y que bendito sea tu nombre, Señor, por siempre
y para siempre. Amén.